en Génesis capítulo 3. Una cuidadosa lectura de este capítulo revela mucho acerca de los variados aspectos del verdadero Dios viviente. Son 8 atributos por lo menos significativos de Dios establecidos en los 24 versículos de nuestro capítulo. 1. El Creador. Véase también Génesis 1, Juan 1:1, Colosenses 1:16. La Biblia en ninguna parte habla del origen de Dios, porque todo se origina en Dios. Él es el alfa, Él es el principio. La Biblia en ninguna parte disputa la existencia de Dios. La existencia de algo y de todo es la prueba de que existe Dios. Segundo, el autor de su palabra. Mira también 1 Tesalonicenses 2:13. Éxodo 19. Así como Dios habló, fue el universo. Hebreos 11:3, Génesis 1. Así Él ha hablado a su creación. Todo en su creación vive o muere en relación a sus palabras. Tercero, Él envió su voz a buscar al hombre caído. Véase también Juan 1:14, 1 Juan 5:7, Apocalipsis 19:11. El Señor Jesucristo, Dios el Hijo, es verdadero, es verbo hecho carne. Es el que envió a buscar y a salvar lo que se había perdido en el huerto de Edén. Es Él quien vino a Belén a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuarto, el que llama al hombre caído. Juan 12:32. El hombre no encuentra a Dios porque Dios no está perdido. Es el hombre el que está perdido en las tinieblas del pecado sin saber a dónde ir. Que no oye la llamada del Salvador. Hoy en día hay mucho énfasis puesto en invocar el nombre del Señor. Si clamas a Dios, será en respuesta de Él llamándote a ti. Quinto, el que declara las maldiciones. Véase Deuteronomios 32:39, Isaías 45:7. El modernista y el liberal se han unido al incrédulo para mentir al hombre. Dios aborrece el pecado y la rebelión, y ha pronunciado y pronunciará sus santas maldiciones contra toda injusticia y pecado y maldad. Sexto, el juez. Dios es visto en este capítulo juzgando el pecado con juicio inflexible. Este atributo de Dios nunca varía en toda la Biblia. Salvación universal, no infierno literal. Dios es el Padre de todos y doctrinas de propósitos similares son ilusiones vanas sin esperanza. Son engaños, estratagemas de hombre. Todo hombre comparecerá delante de Dios, todo hombre dará cuenta a Dios de sí mismo. Todo hombre que está sin la salvación que Dios ha provisto recibirá toda la ira del juicio de Dios. Hoy en día existen muchas iglesias llamadas cristianas
que son liberales, es decir, permiten el pecado o el libertinaje, como la Biblia dice, que transforman en libertinaje la gracia de Dios. Y que manipulan lo que dice la Biblia. Hoy en día muchas iglesias permiten y justifican el adulterio, el homosexualismo, el robo, el hurto y el defraude a las iglesias. Lamentablemente muchas iglesias con sana doctrina han entrado lobos rapaces por amor al dinero. La Biblia dice en Eclesiastés 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las iglesias deben estar atentas porque Satanás introducirá sus ministros en ellas para pervertir el Evangelio y la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia dice en Eclesiastés 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Séptimo, el proveedor de vestidos para la desnudez del pecado del hombre. El Génesis 22:8, Primera de Juan 3:16, Proverbios 10:12, sabiendo que el hombre nunca podrá deshacerse de la ruina del pecado y deseando que sea reconocido, reconciliado con él, Dios hace un camino de salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lucas capítulo 19, versículo 10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Octavo, el protector de su santidad. Los querubines y la espada encendida muestran que Dios no permite que el pecado corrompa lo que pertenece a la eternidad. El árbol de la vida ha sido removido hasta que el pecado sea quitado. Ver Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Job 13:16 dice: Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Dios hizo el huerto del Edén para que el hombre pudiera vivir con Dios y tener comunión con Dios. Por eso Jesús le dijo al que estaba crucificado junto con él que estaría con él en el paraíso. Compare con Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el hombre decide pecar, por eso Dios puso a la entrada del huerto del Edén querubines y una espada encendida. Los querubines eran los guardianes que custodiaban la entrada al paraíso de Dios, al Edén, y la espada encendida representaba el juicio de Dios al pecado. La Biblia dice que Caín fue poniendo sus tiendas hasta el oriente del huerto del Edén. Lo más probable es que él haya estado buscando la entrada al huerto del Edén. Pero Dios juzga el pecado para que su santidad sea manifestada. Y es el pecado que el hombre elige lo que le impide entrar al Edén, al paraíso de Dios. Amén.